En el marco de un enfoque sistémico en la estructura organizacional, y el protocolo como vínculo clínico, en la gestión clínica de las enfermedades, vamos a presentar un caso clínico relacionado con el contexto de la continuidad de los cuidados de salud en el modelo de atención y de gestión, considerando el paso en la atención primaria, en los segundo o tercer niveles en los policlínicas y hospitales, y en el cuarto nivel en la ciudad de la salud. Esto en el marco del Plan Estratégico del 2019-2024 de la Dirección General, donde se plantea como el eje 1 la mejora de la calidad y la seguridad, y el objetivo estratégico es el diseño de un mecanismo de coordinación entre niveles, y nosotros vamos a utilizar el protocolo de soporte clínico como uno de los vínculos, uno de los aspectos puntuales de la coordinación entre los niveles clínicos. Entonces, los protocolos de soporte clínico consensuados como pivote de coordinación entre los niveles de atención. Considerando la importancia de los autocuidados de salud, de los cuidados de atención primaria, en las ULAPs, CAPS, en las policlínicas y en los servicios de urgencias, en los hospitales de segundo y tercer nivel y en el cuarto nivel de la ciudad de la salud. Vamos a presentar un caso clínico que ha elaborado el doctor Galindo González, Medic R1 de Medicina Interna, y asesorado por mi persona y el doctor Abdiel de Mera, que es jefe de docencia de los residentes del Servicio de Medicina Interna del complejo hospitalario. Estas diapositivas que voy a presentar son hechas por el doctor Galindo González y comentadas y modificadas y adecuadas en el razonamiento clínico por mi persona. El caso clínico es una paciente femenina de 63 años que acude por historia de aproximadamente 6 meses de evolución de crecimiento de múltiples masas a nivel del cuello y región supraclavicular izquierda, que se acompañan de disfagia, tanto sólidos como líquidos, tos seca sin expectoración, disfonía, fiebre no cuantificada de predominio nocturno y sudoración nocturna. En los últimos 2 meses ha cursado con pérdida de peso significativa de aproximadamente el 10% de su peso corporal y se acompaña de disnea de moderados esfuerzos. Como antecedentes tiene patológicos, niega el uso de tabaco, de drogas, niega alergia, ha estado hospitalizado una sola vez, niega infección por el virus del COVID, se ha vacunado y solamente tiene una cirugía pequeña de extirpación de quiste de mama izquierda en 1998. Al examen físico concreto, la paciente tiene una presión de 130/85, una frecuencia cardíaca de 88, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de 99% en aire ambiental. Hay palidez del borde conjuntival, hay un conglomerado ganglionar en la zona 3 del cuello y en la parte supraclavicular izquierda, y estas adenopatías son de hasta 3 centímetros por 3 centímetros, no adheridas a planos profundos y de consistencia pétrea y dolorosas. El resto del examen físico en abdomen era irrelevante, los ruidos y roedores estaban presentes, excepto que había una esplenomegalia palpable a 4 centímetros por debajo del reborde costal izquierdos, sin defensa ni rebote. No había sitio. Entonces vamos a entrar en una valoración de los signos y los síntomas, y esta valoración es una valoración para darle una cuantificación matemática con el análisis bayesiano para poder utilizar estos signos y síntomas con más peso específico, que es el coeficiente de probabilidad, en la elaboración del síndrome, en la unión del síndrome
y de los diagnósticos diferenciales. Entonces hay síntomas B como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Hay adenopatías cervicales y supraclaviculares y esplenomegalia. En la reformulación del diagnóstico después de un análisis de signos y síntomas, signos exámenes de laboratorio, se presenta primero el síndrome, y es un síndrome de adenopatías generalizadas con síntomas constitucionales a considerar en el diagnóstico diferencial el síndrome linfoproliferativo, que se estimó por el residente en un 50% de probabilidad pretest. La tuberculosis ganglionar en un 30% y la infección viral crónica por VIH o por mononucleosis o citomegalovirus en un 20%. Y la otra posibilidad de construir el síndrome es un síndrome linfoproliferativo, pero si se considera el síndrome linfoproliferativo, solamente se considera ese diagnóstico. Entonces no habría otros diagnósticos. Por eso es que el diagnóstico debe ser un poco más amplio y quizás aquí podría haber sido un poco más amplio en el diagnóstico diferencial. Pues son adenopatías cervicales, generalmente cervicales, con síntomas constitucionales. Entonces, esta es la apreciación clínica inicial de las probabilidades pretest con que se trabajó el paciente en el servicio de urgencia. Y el doctor analiza, entonces, esta es una construcción del doctor, la fiebre en el linfoma. Él consiguió en la literatura que la sensibilidad es de 25%, muy baja, que no es a considerar, y la especificidad es un 70% también muy baja. Esto da un coeficiente de probabilidad positivo de 0.8 cerca de 1 y un coeficiente de probabilidad negativo de 1.1 cerca de 1. Significa que si la probabilidad pretest fuese de 50% de cualquier situación, o en este caso del linfoproliferativo, la probabilidad post-test con estas características operacionales que salen de los estudios clínicos de investigación solamente aumenta muy poco la probabilidad post-test, a un 55%. O sea que prácticamente no ayuda la fiebre si la tiene o no la tiene. Si no la tuviera, también baja la probabilidad pretest a un 45%. O sea que prácticamente es irrelevante este análisis de la fiebre en linfoma. O sea que no es un signo cardinal la fiebre. Pero obviamente unido con los síntomas B ayuda a considerar el linfoma, ¿verdad? Entonces, esta es la consideración. Lo importante en el análisis bayesiano, en las características operacionales del coeficiente de probabilidad, si es más de 5, o más de 10, o 20, o más de 20, entonces fíjense la probabilidad pretest, si fuese 50% y tuviera un coeficiente de probabilidad de 20, se dispara la coeficiente de probabilidad post-test, la probabilidad post-test en un 95%, o sea que sí ayudaría si este coeficiente de probabilidad fuera alto como 20. O si fuese sumamente negativo, 0.05, que prácticamente descartaría la enfermedad. Entonces este análisis bayesiano del coeficiente de probabilidad es bien importante si están muy lejos de 0 hacia arriba para considerar el aumento de la probabilidad post-test, o si está muy debajo del 1 hacia abajo, muy bajo, para descartar prácticamente el problema o la enfermedad que tenemos. En este caso no ayuda mucho la fiebre en el diagnóstico diferencial para el síndrome linfoproliferativo. También, como voy a considerar el HIV, que es muy importante considerar siempre, fiebre en HIV, la sensibilidad es 88%, fíjense que es muy más importante la fiebre en HIV, pero tiene una especificidad de 50% como tirar la moneda al aire. Eso da un coeficiente de probabilidad de 1.8 y 0.2 negativo. Si la probabilidad pretest era 20% de los otros virus que había puesto el doctor, él puso un 20% de otros virus, entonces si el coeficiente de la fiebre en este caso ayudaría, porque tiene fiebre, el paciente tiene fiebre, aumentaría de un 20% a un 30%, o sea que realmente tampoco contribuye mucho a aumentar la probabilidad post-test. Y si no tuviese fiebre, entonces prácticamente
sí es importante, baja la probabilidad pretest post-test, perdón, muy bajita, ¿no? Entonces aquí serviría más si no tuviese fiebre, descartando el HIV. El paciente tenía fiebre, entonces no contribuye tampoco en este diagnóstico. Fiebre en tuberculosis. Uno siempre analiza fiebre, tos, tuberculosis. Bueno, tiene una sensibilidad del 70% y un coeficiente de probabilidad de 1.8 positivo y un coeficiente, o sea que prácticamente están cerca de 1. Si la tuberculosis se consideró, el doctor consideró, Galindo consideró que este es un 20% de probabilidad pretest, como lo puso en el diagnóstico diferencial, las probabilidades pretest, es muy importante estimar. Si tiene fiebre, entonces contribuye muy poco también, prácticamente. Entonces, esta fiebre no contribuye mucho necesariamente a la tuberculosis. O sea que, o si no tuviera fiebre, entonces prácticamente baja la probabilidad pretest. O sea que prácticamente la fiebre no contribuye mucho en caso de que fuese tuberculosis. Pero obviamente que la fiebre en tuberculosis es importante en el contexto integral del paciente, ¿verdad? No es que estamos estimando, sino que estamos cuantificando los signos y los síntomas. La pérdida de peso no intencional en linfoma, encontró el doctor Galindo que era una sensibilidad de 28% y una especificidad de 90%. Entonces, el 90% es una buena especificidad. Eso da un coeficiente de positivo de 2.8, que prácticamente casi 3, que le aumentaría si perdió peso para linfoma, pero la pérdida de peso es inespecífica, porque es para cáncer y otras enfermedades consultivas. Entonces, si hubiese, pensando en otras posibilidades, en caso de linfoma, aumentaría la probabilidad post-test a un 70%. O sea que ayuda un poco la pérdida de peso, pero no necesariamente es específico de la pérdida de peso para cáncer también, ¿verdad? Pero aquí no teníamos inicialmente el tema del cáncer en el diagnóstico diferencial. Si fuese negativo, entonces no. Entonces prácticamente contribuye muy poco, ¿no? La pérdida de peso, pero contribuye, pero extraordinariamente alta, ¿no? La sudoración nocturna en HIV tiene una sensibilidad de 50%, prácticamente una especialidad de 50%, que prácticamente es 1, o sea que prácticamente no contribuye en nada. La sudoración nocturna para HIV, si la HIV era de 20% de la probabilidad pretest, 1.1 prácticamente da 25%, 23, 24, 23%, 22%. Y si fuese negativo, si no hubiese sudoración, también queda igual prácticamente. O sea que no contribuye en tal caso. Está haciendo análisis de síntomas y signos en el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Entonces eso es para analizar posteriormente con más peso el diagnóstico diferencial o reconsiderar clínicamente el diagnóstico diferencial. Esto obviamente es un análisis que debe tenerse previamente, pero los médicos no pueden dominar esta análisis bayesiano para todos los pacientes. Eso no se puede saber, hay que buscarlo. La sudoración nocturna para tuberculosis. Como es 30% de la probabilidad pretest, si tiene un coeficiente de probabilidad de 2, nos da una probabilidad pretest de 50%, que prácticamente es como tirar la moneda al aire. O sea, sudoración nocturna contribuye un poco, pero no contribuye suficientemente, deja solamente el 50%. O sea, habría que buscar otros métodos diagnósticos. Obviamente, esto es probabilidad post-test, no hace el diagnóstico, aunque sea de 95%, 97%. O sea, que aumenta la probabilidad de tenerlo para justificar en los estudios entonces. Es el análisis, el razonamiento diagnóstico, ¿no? O sea, si fuese muy alto la probabilidad post-test, obviamente está justificado hacer otros estudios para esa patología, cualquier otra patología. No estamos hablando en este caso. El coeficiente OQM igualmente un poco bajo, baja la probabilidad. La esplenomegalia palpable en linfoma. Fíjese que se encontró una sensibilidad de un 10%, o sea, muy baja cantidad de linfoma, un 10% en este estudio que se hizo, porque esto es un estudio, es de 10% solamente, pero tiene una especificidad de 96%. Obviamente la esplenomegalia es un diagnóstico diferencial muy amplio, por eso es que el desarrollo de los signos y síntomas, la construcción del síndrome es bien importante, porque hay muchos síntomas y signos que estamos analizando que son inespecíficos, pero lo estamos en este caso analizando por el linfoma, porque el linfoma proliferativo era la primera probabilidad.
Si el linfoma proliferativa era la primera posibilidad, en 50% probabilidad pretest. Si tienes esplenomegalia de 2.5 nos aumenta un 75%, o sea, nos aumenta un poco la probabilidad post-test de linfoma contra otras diagnósticos diferenciales que no dan esplenomegalia, excepto la mononucleosis ahí que está metida como virus, ¿no? Entonces, más frecuente, ¿no? Pues todas pueden darlo, pero frecuentemente, entonces el linfoma prácticamente no da, pero la especificidad es buena, ¿no? Entonces, aumentó un 75% la esplenomegalia. Esto es en el contexto, este análisis es en el contexto del diagnóstico diferencial que tenemos. Tenemos el linfoproliferativo, tuberculosis y otros virus. No tenemos otras enfermedades. Aquí no tenemos leucemias en el diagnóstico diferencial, porque la esplenomegalia o la malaria en otros casos, ¿verdad? Tenemos que considerar en el diagnóstico diferencial nos aumenta el 75% la probabilidad post-test. O sea que es lo que más nos ha aumentado ahora mismo la probabilidad post-test, es el hallazgo de la esplenomegalia, que es bastante raro en linfoma. Linfadenopatía supraclaviculares en linfoma. Fíjense que tiene una sensibilidad de 34%. Bueno, generalmente uno busca ganglios en el cuello, uno siempre piensa en linfoma en los adultos, no en los niños de virus. Pero tiene una especificidad de 91%. Esto da un coeficiente de probabilidad un poquito mejor, de 4.1, pero un coeficiente de probabilidad negativo, si no lo tuviera, de 0.7. Y veamos el análisis bayesiano. La probabilidad pretest del linfoma, del linfoproliferativo, es 50% según el diagnóstico diferencial del doctor Galindo. Si tienes ganglios supraclaviculares, como efectivamente los tienes y grandes, entonces esto nos da un 80% de probabilidad post-test de tener linfoma. No quiere decir que tiene linfoma, tenemos que hacer la biopsia. Y el histológico es el mandatorio, ¿no? Eso no es el... Pero si no tuviera ganglios, entonces nos bajaría la probabilidad pretest a un 4%, ¿no? Un 40%, perdón, a un 40%. O sea que prácticamente, si no tiene ganglios, no quiere decir que no tiene linfoma, porque puede tener ganglios cervicales, puede tener ganglios en otros lados que no son palpables, o aquí estamos hablando de los ganglios supraclaviculares. Entonces, si no tuviera ganglios supraclaviculares, no descartamos el linfoma porque se puede presentar un 40% sin ganglios supraclaviculares, están en otro lado, obviamente. Linfadenopatía generalizada en linfoma. Entonces, si estuviera en varios lugares la de linfadenopatía, tiene una sensibilidad de 31%, obviamente más baja porque es un hallazgo más generalizado, y la especificidad un poco más baja porque entra un diagnóstico diferencial mucho más amplio. La adenopatía generalizada dan muchas otras patologías. En niños es diferente, no comento, y en adultos también es diferente. Muchas otras cosas como el HIV puede dar linfadenopatía generalizada, mononucleosis, otros virus, y obviamente la leucemia, etcétera, ¿no? Entonces vemos las características operacionales. Fíjense, los dos están cerca de uno. O sea que prácticamente no ayuda. No ayuda. O sea, para el linfoma no necesariamente ayuda. O sea, que sea generalizada no quiere decir que sea linfoma, ¿no? Pero aquí estamos en el contexto del linfoma. En un 50% nos queda en un 50%. O sea que ese hallazgo de adenopatías generalizadas solas para el linfoma no nos ayuda en el diagnóstico. O sea, no es de una utilidad importante. Claro que cuenta para el diagnóstico. Pero hay que ver otros signos, otros síntomas, y después vienen los estudios, ¿no? Entonces, esto es por esto, ¿no? Que haya un amplio espectro de diagnósticos diferenciales, y en este caso se habían considerado los virus, estos virus, ¿no? Citomegalovirus, mononucleosis, que puede darlo y es frecuente, y el HIV, que es muy frecuente, pero esto hay que verlo en el contexto de esta paciente de 63 años, mujer, con ningún antecedente importante prácticamente, y la leucemia, ¿no? Linfadenopatía generalizada en HIV es prácticamente el mismo análisis, ¿no? El mismo análisis. No necesariamente contribuye, pero es un dato importante cuando se une con otros signos y síntomas de HIV o con los factores de riesgo que son más importantes que las adenopatías generalizadas, en este caso hablando de HIV, ¿no? Entonces, en tuberculosis es prácticamente igual. Todo el análisis de este bayesiano es igual, porque esta linfadenopatía generalizada
tienen un coeficiente de probabilidad muy bajo, cerca del 1, o sea que no contribuye si es positivo y no contribuye si es negativo para confirmarlo ni para descartarlo. O sea, hay que verlo en el contexto integral del paciente. Por eso que la epidemiología y los factores de riesgo y los antecedentes de la importancia de que personalizar el diagnóstico diferencial de la paciente es importante, ¿verdad? Entonces no hay que ver solamente un signo o un síntoma e irnos de cajón con ese signo o ese síntoma. Acá hay un score que es el Canadian Lymph Node Score que se usa más para el cáncer de pulmón, y esto por endoscopía, ultrasonido endoscópico para ver los ganglios en el tórax. Entonces tiene una sensibilidad, esto no estamos hablando para este caso, tiene una sensibilidad de 52% para dar un ejemplo de un score y una especificidad de 96%. Si estuviéramos pensando en un cáncer de pulmón, entonces con metástasis, entonces es importante porque aquí esto nos ayuda para cuantificar estos ganglios con el ultrasonido endoscópico, ¿no? Tiene una buena especificidad y nos da un coeficiente de probabilidad muy alto, o sea que ese ultrasonido endoscópico para adenopatías tumorales de cáncer nos ayuda mucho, nos ayuda en el diagnóstico diferencial, nos ayuda en la probabilidad post-test. Fíjense, si tuviera una probabilidad post-test de 40% de tener un cáncer que no está en el primer diagnóstico diferencial, 40%, nos subiría a un 90% la probabilidad post-test. No quiere decir que tenga un cáncer, pero nos aumenta la probabilidad post-test. Pero esto no se hizo porque este es un estudio solamente le estamos dando un ejemplo de un score que es importante en este caso del cáncer. Pero también entonces el doctor Galindo sí encontró en el libro, usan de base el score del linfonodo, indicación para hacer una biopsia. Este score es bien importante, es un score muy viejo, pero es bien importante. Esta es indicación para hacer biopsia. Esto no es para definir un diagnóstico diferencial, un diagnóstico específico. Tiene un coeficiente de probabilidad de 22 positivo y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.04. O sea, las características de los ganglios están aquí. Este es el score. Nuestro paciente tenía más de 40 años, tiene 5 puntos. Tenía adenopatías de más de 1 centímetro a 3 centímetros, tiene 4 puntos. Tenía un prurito generalizado que realmente no estuvo bien cuantificado, pero de todas maneras vamos a ponerlo aquí como si tuviera prurito generalizado, le suma 4 puntos. Y esto orientado al linfoma, ¿no? Uno puede predisponerse. Tiene picazón, prurito, entonces ella dice que sí, y uno pensando en el linfoma lo suma al linfoma rápidamente. Eso es un error que hay en medicina, en el estimado de los síntomas y los signos, ¿no? Nódulos supraclaviculares, obviamente suman 3 puntos. Y que si el nodo es duro, suma 2 puntos. O sea que esto prácticamente suma 7, 9, 13, 18 puntos. O sea, es un score bien alto, ¿no? Si es un score de más de 7, este score de más de 7 es lo que da el coeficiente de probabilidad de 22. Entonces, un score de más de 7 con 40% de la probabilidad pretest de tener si tuviera una probabilidad pretest de 40% de tener un linfoma y uno encuentra el score alto, obviamente es una indicación para mandar a hacer una biopsia, porque se consideraría entonces el diagnóstico, la probabilidad post-test a 93%, o sea que sí ayuda tremendamente este score. Y este score es importante en atención primaria, como lo vamos a ver ahora, porque si los médicos generales manejaran el score, que es sencillo, esto es clínico y esto está en una aplicación o en el libro, y entonces ahora lo pusimos en el protocolo, lo verán. Entonces, cuantificando este score, el médico ya tiene que referir a ese paciente a medicina interna o a cirugía, si le es posible, para hacer una biopsia del ganglio, porque esta es una indicación para hacer la biopsia, no para hacer un diagnóstico diferencial. Y esto está publicado acá, que ven la literatura, y es una literatura que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero es bien importante este score, que no ha sido superado o no ha encontrado uno superado. Y este score lo identificó el residente, el doctor Galindo, y lo puso en su diapositiva.
Y para mí me ha servido tremendamente porque lo voy a utilizar para atención primaria, porque aquí estamos haciendo un continuo en las atenciones, ¿eh? Atención primaria, y como verán ahora más. Entonces vamos a una reformulación del diagnóstico después del análisis de signos y síntomas. Este es un análisis bayesiano de signos y síntomas, sin estudios de laboratorio de imágenes. Todavía no tenemos estudios de laboratorio de imágenes, o sea que estamos haciendo solamente. Es una femenina de 63 años con síntomas B, pérdida de peso de 10%, adenopatías a nivel cervical y supraclavicular. Y esto lo puso aquí prácticamente, y el score de ganglios alto, ¿no? El score de ganglios alto. Vamos a quitar el linfonodo, el score, perdón, más de 7 puntos. Entonces, el diagnóstico diferencial prácticamente el síndrome linfoproliferativa igual, la tuberculosis ganglionar igual, y la infección viral crónica igual. O sea que prácticamente no se ha, después del análisis de los síntomas y síntomas, el análisis de variación no cambiaron la probabilidad post-test de los diagnósticos diferenciales, pretest de los diagnósticos diferenciales, no lo cambiaron. O sea que siguen considerando el residente que admite este paciente, sigue considerando los mismos diagnósticos diferenciales, porque eso es lo que tiene basado en la evidencia. Entonces vienen los exámenes, le pidieron un hemograma, obviamente un hemograma básico, tiene una anemia de 8.9 con un volumen corporal de 77. O sea, esta paciente de 63 años debe tener 12, 13 hemoglobina y un volumen de más de 80, 85, y tiene 77. Las plaquetas están bien y lo demás está bien. Los glóbulos blancos están normales. Es importante, ¿verdad? El glóbulo blanco. Entonces, esto nos ayuda, este laboratorio nos ayuda, pero ya nos dice que tiene una anemia microcítica hipocrómica heterogénea moderada, porque tenía otros datos que no se han puesto aquí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya teniendo un hemograma, teniendo el diagnóstico diferencial, nos preguntamos, ¿el linfoma produce esto? ¿Produce microcítica, anemia hipocrómica microcítica? Es bien importante cuando el residente está analizando, pide el primer examen y ya tiene que hacer una reconsideración del diagnóstico diferencial, porque anemia microcítica hipocrómica en linfoma no es más frecuente que en cáncer del tubo digestivo, como lo vamos a ver más tarde. En la tuberculosis, la anemia tampoco es microcítica que hipocrómica, porque esta anemia es por pérdida de hierro. A veces puede haber algo por enfermedades crónicas, pero la tuberculosis prácticamente entonces no es un hemograma para tuberculosis, ¿no? Si tuviera fiebre, tenía algo de tos, pero realmente era irrelevante, pero los glóbulos blancos están normales. Y para los virus, entonces, estos virus tampoco producen anemia microcítica hipocrómica. Entonces este hallazgo ya tira el desvío. No sabemos si esta paciente ya tenía esto y después le vino la enfermedad, o si esto se asoció a la enfermedad actual. Si se asocia a la enfermedad actual, entonces hay que hacer una reconsideración del diagnóstico diferencial. Pero no vamos a saberlo a menos que tengamos un hemograma de hace un año, en que ella tiene anemia microcítica, y entonces quiere decir que esta paciente tenía una deficiencia de hierro por otras razones no conocidas y le vino otra enfermedad. Entonces este análisis no lo vamos a poder hacer porque no tenemos los datos previos, es solamente una consideración de hipótesis que hay que tener en cuenta y nunca dejar de tenerlo en cuenta, ¿no? Otro laboratorio tiene una creatinina buena, un nuevo, ácido úrico normal, los exámenes de estos están normales, una hidrogenasa láctica prácticamente normal, o si acaso un poquito alta, pero prácticamente normal. Entonces son irrelevantes. El VIH sale negativo, o sea que prácticamente no tiene factores de riesgo el VIH, la paciente no tiene factores de riesgo y tiene un VIH negativo, entonces prácticamente estos antecedentes negativos y este VIH negativo prácticamente descartan, fíjense, prácticamente descartan. En medicina 2 más 2 no es 4. Y tiene un VRL negativo, que es una sindemia con esto, ¿verdad? Si tuviera un VIH positivo, un VRL positivo, que no tiene nada que ver con el diagnóstico diferencial, no estamos pensando en una sífilis secundaria o otras cosas, que tenga adenopatía, entonces VRL negativo también ayuda, contribuye a que esta paciente que no tiene factores de riesgo para estas dos cosas, entonces baja la probabilidad de tener un virus de este tipo, por lo menos por ahora. Esta es la radiografía de tórax de esta paciente, que tenía
antes del ingreso. Esto fue un hallazgo antes del ingreso. Esta era una radiografía, ¿no? Y pongo esta radiografía porque la radiografía es importante, la radiografía de ingreso es importante ponerla, ¿no? Este es un poquito antes del ingreso, pero dentro, cuando tenía los síntomas, los signos y los síntomas, ya tenía, acuérdense que tenía 6 meses de evolución. Entonces, hasta el momento el diagnóstico diferencial sigue igual, pero considerando la anemia microcítica, entonces habría que hacer una reformulación del diagnóstico después de un análisis de signos y síntomas con los estudios de laboratorio. Entonces tenemos que hacer una reconsideración de esto y entonces tenemos que ver la anemia microcítica, que puede haberla tenido previamente, pero uno en medicina, como nos enseñaron, hay que pensar mal. Entonces hay que pensar que esta anemia microcítica está asociada al último año y está asociada con la enfermedad actual. Entonces esta anemia microcítica reconsidera otras causas como neoplasia por pérdidas, como ejemplo del tubo digestivo, estómago, colon. Esta paciente no hay screening para colon, ella no tiene, no se detectó que tenga ese por sangre oculta, que no ayuda mucho, pero no tiene un estudio, una colonoscopía, ¿verdad? Previa, sé que no tiene estos estudios, no se sabe, por lo menos este que hay que hacer screening, este no se hace screening. O pérdidas por orina, vamos a ver, no hemos visto el urinálisis, o el urinálisis estaba negativo, perdón, no lo pusimos, pero el examen de orina estaba normal. O un sangrado transvaginal, o sea que tenga un carcinoma de endometrio y esta paciente no tiene sangrado vaginal. Esta paciente no dijo nada de estos temas, no hay pérdida por orina, no hay pérdida por heces, no hay pérdida transvaginales. Entonces, hay que considerar entonces, si en linfoma la anemia microcítica es muy frecuente, se debe equilibrar los porcentajes, si fuese frecuente, ¿no? Pero como no es frecuente, entonces bajaría la probabilidad de tener un síndrome proliferativo de primera posibilidad. Como ha perdido peso, tiene anemia microcítica, se le agrega, entonces tenemos que buscar neoplasia, ya sea del tubo digestivo u otras neoplasias que no nos dan la impresión que puede tenerlo, porque es una mujer, endometrio y ovario, pero no tiene datos en el examen, en los antecedentes ni en el examen físico, ni hay datos pertinentes a buscar una neoplasia ginecológica. El síndrome proliferativo está allí. Podríamos ser 45 y 45, 45 y 45, o sea, considerando entonces la neoplasia aquí, por la anemia microcítica. Fíjense que esto es una inferencia, esto son hipótesis, esto es una inferencia, porque puede ser que esta paciente tenía anemia microcítica, si conseguimos hace un año o 2 años un hemograma, entonces podemos decir que esto no tiene que ver con la neoplasia. Pero lo pusimos porque hay que pensar mal y no tenemos el dato previo. O sea, no podemos especular, tenemos que hacer hipótesis, pero no especular. Y la tuberculosis entonces queda ahí abajo, como una enfermedad granulomatosa crónica y que es de alta prevalencia, es de prevalencia en el país y entonces hay que considerarla, ¿no? Entonces la neoplasia, el síndrome linfoproliferativo o la tuberculosis. Y algunos pueden preferir el síndrome linfoproliferativo acá, la neoplasia de segundo y la tuberculosis obvio a considerarla por la prevalencia en el país y que da adenopatías cervicales. Entonces esta reformulación es el análisis bayesiano, nuevos datos de laboratorio. Los niveles de LH, si fueran más de 450, que no lo son, ayudaría un poco para la probabilidad post-test del linfoma, ¿no? Pero no tiene, si hubiera una actividad, el ácido úrico aumentado y hidrogenasa láctica alta, un síndrome de tumoral, entonces, pero no lo tiene, estaba normal, o sea que prácticamente no es irrelevante analizar la de hidrogenasa láctica en este caso. El GeneSpert por tuberculosis, bueno, solamente como habíamos pensado por tuberculosis, el GeneSpert para tuberculosis tiene una alta especificidad, es decir, que es muy bueno para algunos casos de tuberculosis. Entonces, si tuviéramos una probabilidad pretest de un 30% y tuviésemos el examen positivo, entonces nos aumentaría la probabilidad post-test a un 97%, que prácticamente hace porque el examen positivo tiene una especificidad que es patognomónico, entonces sí ayudaría a hacer el diagnóstico, ¿no? Habría que corroborarlo con obviamente con la biopsia, ¿verdad? O una radiografía pulmonar que no tiene
imagen de tuberculosis pulmonar. Pero habría que hacer entonces el ganglio, ¿no? Hay que buscar el ganglio. Si esto hubiera sido positivo, hay que buscar el ganglio. No hacer el diagnóstico con esto solamente. Si fuese negativo, entonces ayudaría prácticamente a descartarlo, ¿no? Si esta paciente lo tuviera negativo, entonces prácticamente uno descartaría la tuberculosis, que está mucho más baja, ¿no? Entonces prácticamente más baja. La tomografía, pone el doctor Galindo, la tomografía contrastada en la evaluación de linfadenopatía cervical es profunda. Fíjate, esto es linfadenopatía profunda. Uno tiene dudas que esta paciente, y entonces habría que hacerle un CAT para ver las adenopatías profundas, o para que el cirujano pueda entrar con más asertividad para buscar el ganglio más accesible y completo posible, ¿no? Entonces este CAT nos ayudaría esto. Obviamente, pero también para el estudio en tal caso del linfoma o de la tumoración, ¿verdad? Para la evaluación de linfadenopatías cervicales profundas, tiene una sensibilidad de 90%, o sea que es muy bueno, tiene buena sensibilidad para ver adenopatías cervicales profundas, que quizás no se tocaban en el examen físico. La del paciente era superficial. Y una especificidad muy buena, 94% prácticamente, le da un coeficiente de probabilidad positivo de 14.8. Si la probabilidad pretest fuera de 0.2 de tener adenopatías, aumentaría 80%. Si fuera de 60%, aumentaría al 95%. O sea, esto es para comparar con el examen físico y el ultrasonido de cuello para detectar adenopatías profundas. Esto no es para hacer el diagnóstico. Este análisis es para ver las adenopatías profundas. O sea que sí nos ayuda, en caso que haya dudas de una adenopatía profunda, la tomografía axial. No quiere decir que a todos los ganglios cervicales hay que hacerle una tomografía. La citología por aspiración con aguja fina en linfoma. Este es un tema bien importante y controversial, porque siempre se nos ha dicho que hay que buscar, preferible en linfoma, extraer un ganglio para ver toda la arquitectura. Entonces, esta aguja fina es dependiente de la experiencia de patología y la inmunoquímica para otros tumores. Entonces esto es bien importante, ¿no? Esta citología por aspiración con aguja fina, que se ha hecho en otros hospitales especializados, a lo mejor hospitales donde solamente entran linfoma, donde los expertos en patólogos han hecho, y yo lo he leído en Israel, en un hospital donde el 85% de sensibilidad tiene esto ayuda en el diagnóstico del linfoma. Pero nosotros preferimos hacer la biopsia, ¿verdad? Ayuda un poco 2.8 el likelihood ratio positivo y 0.12. O sea, si fuese 50%, la probabilidad pretest nos ayuda a 75%. O sea que prácticamente, si se descarta, nos ayuda, queda un 20% de probabilidad. O sea que prácticamente no es el estudio de elección en nuestro país, porque depende entonces de la habilidad del patólogo y es mejor sacar la biopsia. Entonces, esto es una enseñanza antigua de nuestros maestros que tenemos que seguir practicando por el momento hasta que haya otros métodos de histoquímica que sean mucho más sensibles y específicos para definir el linfoma, ¿verdad? Entonces, la biopsia excisional para el diagnóstico de linfoma tiene una sensibilidad de 89-90% y una especificidad de 97%. Nosotros hemos tenido casos en el complejo donde el patólogo ha hecho una biopsia de linfoma, siendo linfoma, y que no encuentra no encuentra el linfoma, no encuentra la célula de Rite-Steinberg. Entonces, el estar negativo de la biopsia no lo descarta, depende de la probabilidad pretest. Si la probabilidad pretest es 50% y tiene un coeficiente de probabilidad de 30%, entonces nos aumenta la probabilidad posttest en un 97%. Pero si fuera negativa, nos baja un 10% la probabilidad. Queda todavía un 10% de probabilidad de tener linfoma con la biopsia negativa. Entonces, la biopsia puede ser negativa y nos encontramos frecuentemente este tema en nuestros hospitales, que la biopsia sale negativa o sale inespecífica por la parte preclínica de la toma de la biopsia. Cuando se toma la biopsia, ponerla en su recipiente correcto y mandarla al patólogo lo más rápidamente posible es importante. Desde el salón de operaciones, mandarla al patólogo, no dejarla 2 o 3 días que se necrose y después hacemos una biopsia. Eso es un tema bien importante en la biopsia de ganglio.
Si la probabilidad pretest fuera de 80% de tener un linfoma, por ejemplo, otro caso, tuviera 80% de tener linfoma, o sea, tiene todo para el linfoma, pero la biopsia sale negativa, con esta característica operacional del coeficiente de probabilidad de 0.1 que está aquí, nos da un 30% de tener linfoma. O sea, no baja de 80%, pero nos deja un 30% de tener linfoma y es muy alto para linfoma. Entonces hay que buscar otros métodos para linfoma o repetir la biopsia o que otro patólogo la vea, etcétera, etcétera. Entonces este es el análisis bayesiano. Depende también de la probabilidad pretest. La probabilidad pretest es un estimado del juicio clínico del médico que estamos desarrollando con los estudiantes de medicina y con nuestros residentes de medicina interna. Y acá tenemos entonces la tomografía tóraco-abdominopélvica contrastada. Acá le hicieron de cervitóraco-abdominopélvica contrastada. Entonces acá son los resultados del paciente. Es un conglomerado de adenopatías cervicales, torácicas, axilares y retroperitoneales como descritas en probable relación con un síndrome linfoproliferativo. Fíjense que el radiólogo pone en probable relación. No está diciendo que tiene un síndrome linfoproliferativo a pesar de que tiene ganglios por todos lados. El vaso está un poco grande. Entonces los diagnósticos diferenciales que teníamos previamente, entonces que ya habíamos reconstruido, entonces sigue considerándose el síndrome linfoproliferativo que bajó porque tiene una anemia microcítica que no es muy frecuente en linfoma. Entonces, esto todavía son hipótesis, no son diagnósticos, son hipótesis que tenemos que corroborar con la biopsia, que todavía no se ha hecho o no ha llegado el resultado. Si se hizo, no ha llegado el resultado hasta el momento. Esos son momentos clínicos que estamos viviendo en el análisis del paciente, pero lo estamos haciendo como en fotografía, ¿no? La biopsia excepcional de adenopatía cervical. ¿Qué sale? Sorpresa, un carcinoma metastásico de un primario por determinar, un primario desconocido. Carcinoma metastásico. Carcinoma, carcinoma no quiere decir, carcinoma es cáncer, pero no dice qué tipo de cáncer es, o sea que puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un adenocarcinoma o un carcinoma. Entonces, carcinoma, esto es sin histoquímica, obviamente. Entonces, la primera impronta que da el patólogo. Entonces, salió un carcinoma metastásico. Este no es el diagnóstico definitivo y con esto no se le puede dar quimio ni radio. Tenemos que definirlo con la inmunoquímica que creo que no tenemos al momento. Los puntos relevantes en el contexto del diagnóstico diferencial clínico. Obviamente aquí hay que hacer una revisión de las laminillas por varios patólogos o un patólogo oncólogo que conozca el tema y un hematólogo que conozca del tema o un patólogo especializado en linfoma o en cáncer o en linfoma que pueda definir esto un poco mejor desde el punto de vista de la patología, porque después viene la inmunoquímica, ¿no? Verificar inmunohistoquímica completa y su interpretación. Esto solamente lo hace el patólogo, ¿no? Esto lo hace el patólogo. Y esto es un examen muy específico, muy bueno, una tecnología bien avanzada que nos define los tipos de cáncer, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver superficialmente. Obviamente este caso clínico era para revisarlo con el hematólogo. Las adenopatías y anemia microcítica. Le preguntamos al hematólogo, este caso que parece un linfoma, pero tiene anemia microcítica, le sigue pareciendo linfoma. Obviamente el hematólogo tiene más experiencia que nosotros, los internistas, con linfoma, ¿verdad? Y entonces es importante haber consultado con el hematólogo, como efectivamente se hizo, ¿no? Y en este caso, entonces, los estudios endoscópicos, hacer estudios endoscópicos. Importante aquí, ya tenemos esto, entonces los estudios endoscópicos para un cáncer primario desconocido. Los estudios endoscópicos son importantes, los más fáciles de hacer son la gastroscopía y la colonoscopía, porque no tiene hechos previos para la detección. Entonces, hasta el momento cambió todo prácticamente, y hacemos un análisis entonces de la reformulación del diagnóstico. Entonces, un carcinoma metastásico, pues ya lo dijo el patólogo, metastásico de primario desconocido sin inmunoquímica, histoquímica. A descartar un carcinoma del tubo digestivo, porque tiene que verificar si ese carcinoma es un adenocarcinoma o un carcinoma, ¿verdad? Eso tiene que definirlo el patólogo o la inmunoquímica, ¿no?
a descartar un carcinoma de mama porque había tenido un quiste de mama. El residente puso aquí carcinoma de mama, pero el examen de mama no había nódulo, no había metástasis ósea, la plaquetora era normal, no tenía dolor óseo que va con cáncer de mama. Pero en medicina las enfermedades no se presentan necesariamente con el prototipo de la enfermedad, sino con fenotipos diferentes y a veces con cosas raras como sorpresivamente este caso clínico. Esta paciente averiguamos que tiene un estudio de categoría de BRADS de mamas densas sin signos de malignidad del 2016. Bueno, son 4 o 7 años, ¿no? No sabemos si tiene otros estudios de mama, pero esto lo vimos en el CARE-STRING. Pero no se palparon masa mamaria, dice el doctor. Aquí en el examen físico del residente no hay masa mamaria y los residentes saben hacer un examen de mama, ¿no? Pero no necesariamente, si hay sospecha, sigue siendo sospecha de mama, habría que hacer una mamografía nueva. Entonces esto no cuesta mucho hacerlo. Hasta el momento entonces estamos llenos de incertidumbre. Tenemos ya la biopsia y tenemos un carcinoma que no sabemos qué es. Entonces la incertidumbre, la medicina rodeada de la incertidumbre. Sir William Osler, la medicina es ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades. Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. La población tiene que saberlo porque no creamos que los médicos son dioses y nosotros no nos creamos que somos dioses. Somos clínicos y erramos y para eso nos ayuda el análisis bayesiano, la medicina basada en la evidencia. Entonces, fíjense, este es un mundo del patólogo, de la inmunohistoquímica, las tinciones de inmunohistoquímica. Esto es bien importante, ¿no? Y aquí entra lo que es la ciencia del factor humano, el desarrollo organizacional, si todas estas cosas las tenemos en nuestro hospital, o las tenemos siempre, porque a veces hay o a veces puede que no haya. Si tenemos los insumos, los equipos, la tecnología, el desarrollo profesional, tenemos expertos en analizar esto. No todos los patólogos pueden analizar esto a la misma porque todos no pueden saber lo mismo. Hay patólogos expertos en este tema, y depende entonces de las competencias o de las actividades confiables. Entonces esto es importante que no vamos a entrar en detalle porque yo no tengo la inmunoquímica y tampoco nos compete analizarlo nosotros. Bueno, estas son algunas órdenes de admisión. Las órdenes de admisión deben ser cónsonas con el diagnóstico diferencial y más bien con el diagnóstico de trabajo, ¿no? Entonces, algunas órdenes de admisión, este paciente, bueno, le pidieron un abdomen de salida, un CAT de salida y una interconsulta cirugía de biopsia rápidamente, ¿no? Tenía un poquito de dolor y le dieron acetaminofén. Plan de manejo inicial, o sea, una tomografía, interconsulta cirugía general y la biopsia, que es correcto, un plan de manejo inicial correcto. Me parece, la toma de decisión clínica, bueno, hicieron algunas cosas, se hicieron correcto. Una toma de decisión clínica es hacerle una biopsia del ganglio cervical. Consultar a cirugía, bueno, no es una toma de decisión, es toma de decisión, pero no es tanto relevante, sino tomar la decisión de hacer una biopsia excisional. Las actividades confiables, bueno, estas son las actividades confiables que debe tener el residente para reconocer este caso clínico. Obviamente son actividades confiables que debe saber hacer el residente en el adiestramiento. La solución de los problemas, el enfoque hacia la solución de problemas, hacer un diagnóstico temprano, la toma de biopsia, determinar la causa, derivar temprano a un centro, consultar y darle una vigilancia del tratamiento. La preferencia del paciente pone el residente, porque él termina en este caso la diapositiva, la derivación a un centro adecuado según el diagnóstico de forma rápida, ¿verdad? Si fuese un linfoma se quedaría en el complejo hospitalario, si fuera un cáncer de un primario desconocido va hacia el oncológico. La mejora de su sintomatología, menos demora de los estudios en el hospital, eso es lo que prefiere el paciente, que no se demoren tanto, que sea un diagnóstico preciso y oportuno. Obviamente todos los pacientes quieren esto, y esto es bien importante porque son las preferencias del paciente. La toma de decisiones son compartidas con el paciente, entonces es bien importante considerar al paciente y a los familiares para que tengamos menos problemas. Tratamiento oportuno, obviamente, una rápida recuperación, todo el mundo quiere recuperarse, volver a su hogar, a su familia y volver a su trabajo. Entonces vamos a desarrollar en qué falló el sistema,
No vamos a hacer un análisis crítico, vamos a hacer una cuestión analítica de la evolución, porque no tenemos que ver solamente lo que está pasando en el hospital o lo que va a pasar posteriormente al hospital de referencia, que fue el oncológico, ¿no? Que todavía no lo sabemos. Entonces, el desarrollo organizacional, los insumos y los equipos, ya lo mencionaron, la infraestructura y el ambiente laboral, las relaciones entre los servicios, es importante, esto es bien importante. Y esto es propio de uno, no del sistema, uno mismo, las relaciones que tengamos entre los servicios para colaborarnos, ayudarnos, las competencias que tendremos y las dificultades que hay en el sistema, ¿no? Etcétera, etcétera. Miles de dificultades que no vamos a entrar en el detalle de las dificultades. Aquí tenemos un amplio panorama del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. El esquema es del Instituto de Medicina para el proceso diagnóstico. Esta paciente se reinsertó al sistema sanitario la última vez o relacionada con esta enfermedad actual de hace 6 meses. Está yendo al médico atención primaria. De hace 6 meses por su ganglio o no sé si por la anemia, porque no tenemos los datos de la historia clínica. En atención primaria. Y luego, obviamente, ya ustedes saben todo, llegó al hospital, donde estamos aplicando entonces el diagnóstico de trabajo, el síndrome de diagnóstico de trabajo, para hacer una comunicación diáfana y efectiva al paciente y a los familiares, esto es bien importante, para hacer un tratamiento, un manejo adecuado para que tengamos mejores resultados, ¿verdad? Este es un planteamiento del Instituto de Medicina, sabiendo el Instituto de Medicina que el 60% de los errores se producen en el proceso diagnóstico, en la interpretación aquí, interpretación de la información. Esto es clave, y ahí es donde seguimos cometiendo errores, obviamente. Entonces, por eso introducimos hace 16 semestres el curso de razonamiento diagnóstico en la Facultad de Medicina para considerar el síndrome, el diagnóstico diferencial, la probabilidad pretest que estiman ya los estudiantes y los residentes, para ver la probabilidad post-test, que no es el diagnóstico, sino es lo que nos orienta entonces a toma de decisiones, la escogencia de los estudios, el uso racional de los estudios, los diagnósticos de exclusión, los diagnósticos más graves que tenemos que excluir, y el diagnóstico de trabajo que está acá, diagnóstico de trabajo. Y en los protocolos de soporte clínico, obviamente pensando en la seguridad del paciente, la confianza del médico, pues esto le ayuda a tener confianza si tiene un protocolo relacionado a la patología y al diagnóstico de trabajo. La confiabilidad del equipo de salud, el paciente confía más en el equipo si está usando medicina basada en la evidencia o algún protocolo establecido y él se siente más confiable. Para aplicar la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente para ir hacia la excelencia clínica. Entonces vamos a hacer un pantallazo muy somero, pero es bien importante, ¿no? Para poder aplicar un protocolo de soporte clínico tenemos que ver estos aspectos. El guión de la enfermedad. Fíjate que esta enfermedad no se manifestó con el prototipo de la enfermedad. O sea, ganglios por diferentes lugares. Todo el mundo pensó en linfoma y tiene un carcinoma. No sabemos, porque no sé todavía el histopatológico, la inmunoquímica. Como fenotipo o una presentación atípica. Y esto es lo que pasa. Aquí cometemos muchos errores porque esto no es matemática. Esto no es inteligencia artificial de meterle todos los síntomas y los signos y nos sale todo el diagnóstico. Puede ser una presentación atípica y no nos va a salir el diagnóstico. Entonces, esto es bien importante considerarlo para poder aplicar un protocolo, ver el guión de la enfermedad. Pero también vemos el guión del diagnóstico, que es lo que hemos aplicado, que es lo que se ha aplicado en este caso y aplicaron los residentes cuando admitieron el paciente y los funcionarios en este análisis de los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes y la biopsia, etcétera, el guión del diagnóstico. Y luego viene el guión de manejo, para la toma de decisiones clínicas. Y esto está sustentado en el juicio clínico. Este guión de manejo estaba sustentado en el juicio clínico. Entonces tiene uno que tener una buena alimentación del juicio clínico. No son inferencias que uno hace, sino que tiene que tener un análisis técnico, científico, inclusive matemático, bayesiano, de los signos y síntomas de la enfermedad actual para alimentar el juicio clínico, que es lo que uno tiene, que vamos a ver más tarde. Tenemos que considerar el riesgo-beneficio en lo que vamos a hacer y el costo-efectividad. ¿Cuánto vamos a gastar y si eso es efectivo?
porque no es hacer exámenes por hacer exámenes o hacer muchos exámenes que salen falsos positivos o falsos negativos y después no sabemos qué hacer, como nos enseñó el maestro Aníbal Tejada. Obviamente entonces aquí en la toma de decisiones clínicas tiene que ser basada en la evidencia científica, en las guías clínicas o en los protocolos clínicos que son extraídos de las guías clínicas. Esto solamente para decirle el proceso de diagnóstico de la parte intuitiva, de la experiencia, lo que uno asocia al conocimiento previo, la memoria prolongada que uno tiene, aquí la experiencia juega un rol importante por una mejor intuición, y el abordaje entonces analítico, que es de razonamiento. Esta es una parte dual para alimentar el juicio clínico, ¿no? Que el juicio clínico es la habilidad de asociar el conocimiento previo que uno tenga, la experiencia, con el patrón de reconocimiento de la enfermedad, que puede ser atípica. Entonces, por eso que aquí el juicio, por eso es que uno consulta con personas que puedan tener que tengan mejor experiencia. ¿Qué hacer para mejorar la efectividad clínica entre los niveles de atención? Entonces, la esencia de los protocolos, estamos orientados en la Caja del Seguro Social, en la Dirección Ejecutiva de Servicios y Prestaciones de Salud, DENSIP, es promover la cultura del uso de los protocolos de soporte clínicos, crear la cultura de revisión del programa CAREStream de radiología. O sea, los médicos del servicio de urgencia deben tener en la computadora o un acceso expedito, poniendo la cédula, a los estudios previos de imágenes de este paciente. Este es un punto bien importante porque nos hemos encontrado cosas, pero tremendas, porque el paciente tiene un historial que nadie lo sabe, nadie tiene por qué saberlo, el radiólogo no tiene por qué saberlo. Entonces el paciente llega, pero tiene varios estudios previos en un programa, con un software que ahora tienen acceso en los hospitales, ¿verdad? Hasta en el celular. Entonces esto es bien importante, que todos los residentes al admitir un paciente consulten a este estudio de radiología que está en la base de datos que se ha hecho por radiología y las administraciones. Es bien importante, es muy importante tener esto, así como nosotros lo hemos hecho con los protocolos en el sitio web de los protocolos. Esto también tiene acceso en el celular. Promover la prevención y la detección temprana y el tamizaje personalizado. Esto hay que hacerlo. Vamos a ver si en esta paciente se hizo o no se hizo, dependiendo del diagnóstico final. Por lo menos sabemos que el tubo digestivo, y por lo menos en el colon, no hay estudio de colon en esta paciente. O por lo menos que sepamos, es muy raro que le vayan a haber hecho una colonoscopía, porque no es un examen que el país puede estar haciéndole a todos los pacientes, desgraciadamente, ¿no? El abordaje correcto de las anemias en atención primaria. Aquí vamos a ver un punto medular para el modelo de gestión y el modelo de atención. El protocolo de diagnóstico y manejo de anemia microcítica, entonces, bien importante, y de adenopatías, como lo vamos a ver más tarde. La vigilancia permanente al protocolo de prevención de caída en los hospitales. Que los pacientes no se nos caigan de la cama. Análisis del hemograma en atención primaria. Bueno, ya esto está aquí. Y el score de adenopatía para referir oportunamente al paciente. Entonces, ahora vamos a ver qué estamos haciendo, porque no solamente discutir un caso clínico académicamente, tenemos que ver cómo contribuimos con ese caso clínico, con un aprendizaje, así como son las clínicas patológicas, un aprendizaje para el sistema, para mejorar el sistema de la relación entre los niveles de atención, no solamente para mejorar y curar a nuestros pacientes. Mejorar la gestión de compras de la histoquímica de tumores en patología. Esto es bien importante en un hospital como el complejo, que tenga estos estudios permanentemente y siempre, porque esto es clave para el diagnóstico. Esto no es lujo, esto es uno bien importante para el diagnóstico del patólogo. Entonces, esto depende entonces del sistema administrativo, porque no estamos solamente hablando de los clínicos y de los médicos, sino que del sistema administrativo también, las compras. Se confecciona protocolo de abordaje de adenopatías cervicales, y ahora lo vamos a ver, para atención primaria en el adulto. Hay para niños.
Hay un protocolo de la linfadenitis cervical en niños, que es otra dimensión, es virus, generalmente virus. Y acá no son generalmente virus, son otras patologías más serias, que también obviamente virus, obviamente, ¿no? Revisar el protocolo de primario desconocido, que se hizo hace mucho tiempo. Uno residente, la doctora Yanicet Marciaga, lo hizo hace muchos años, cuando era residente de medicina, R2, lo hizo, lo discutimos con la doctora Heidi en el oncológico, con el doctor Alcedo, y entonces le hicimos algunas modificaciones y todavía tenemos que consultarlos nuevamente para actualizarlo, ¿no? Entonces tenemos un protocolo de primario desconocido, que lo vamos a ver someramente porque eso no ha sido aprobado y tiene ya varios años de estar en proceso. Revisión del protocolo de abordaje de linfoma en los hospitales. Esto es para los hospitales más que para la atención primaria en los hospitales, y nosotros tenemos un protocolo de linfoma que se hizo hace muchos años, creo que por Linet López o anteriormente, no recuerdo. Entonces es importante en el contexto de este caso clínico que veamos entonces los temas de prevención, de la detección temprana de cáncer, ¿no? Esta es para atención primaria, no vamos a entrar en detalle aquí, ¿no? Aquí no solamente el screening, la detección, el tamizaje, aquí también lo importante es por los signos y los síntomas, la detección temprana basada en signos y síntomas, como lo plantea el NICE de Inglaterra, ¿no? Entonces, esto es una cosa, un aspecto que estamos trabajando con atención en la caja. Y aquí tenemos el protocolo de adenopatías en el adulto para atención primaria. Fíjense, se ha hecho un protocolo de adenopatía. Esto lo hizo el doctor Raúl González en mi oficina, acá en nuestra oficina de protocolos. Lo hemos ido mejorando, modificando, consultando el Dynamed. Este esquema lo agregamos aquí en los criterios para referir a medicina interna o cirugía. Son los criterios del SCORE, linfonodo del SCORE, que el doctor Galindo, fíjense, un residente, que lo puso en su presentación y yo lo estoy utilizando porque esto me lo dio él. Yo tengo el libro, pero no lo había consultado, y esto para mí es bien importante porque con esto induce al médico a referir a medicina interna o medicina familiar o a cirugía si es un ganglio que en adulto estoy hablando y se sospecha que debe sacarse. Entonces esto es bien importante. Y estos son los signos de alarma de los ganglios, de adenopatías cervicales en el adulto. Cómo proceder, ya que tenemos algunas consideraciones del manejo inicial en las cuales ponemos, esto se lo agregamos nosotros, agregamos que es importante que en atención primaria el médico no se entretenga un mes o 2 semanas o 3 semanas dándole antiinflamatorio para que el ganglio baje, o no se entretenga dándoles antibióticos, ninguna de las dos cosas. Si le duele, puede darse acetaminofén o un antiinflamatorio, pero no darle antibiótico ni darle por mucho tiempo para no diferir y a retrasar el diagnóstico. Y mucho menos darles corticoide que le baje el ganglio más rápidamente porque puede interferir con los diagnósticos diferenciales posteriormente, esencialmente el linfoma. Porque muchas veces hay gente que le da ganglio y dice, vamos a quitarle estos ganglios rápidamente, le dan corticoide y le bajan los ganglios y no está curado, sino que enredaron la cosa. Entonces, esto es para atención primaria. Entonces, esto es importante y esto se lo estamos mandando a todos los médicos generales de todas las policlínicas. Esto lo mandamos con los directores médicos, a los coordinadores de protocolo, y lo discuten los médicos generales con los especialistas en su policlínica, en sus policlínicas, en todas las policlínicas. Entonces, este protocolo ya está hecho, todavía está en proceso de modificación y para aceptarlo oficialmente. Este protocolo sí ya está subido en la página web de pediatría, lo hizo el EPOT, de adenopatías cervicales en niños, y ustedes verán que es puro ganglio, ¿no? Puro ganglio. Pero aquí tiene que haber una alerta, ¿no? Ganglios diferentes como estos tipos aquí, indicaciones de biopsia, indicaciones también de biopsia que puede ser algo malo o algo maligno o algún linfoma, una leucemia, ¿no? Entonces aquí es diferente, aquí hay que tener cuidado esto, y estos son los pediatras, ¿verdad? Pero los médicos generales también, ¿verdad? Hay que poner esa alerta, ¿no? Entonces, es importante, esta presentación de casos nos va a mejorar el vínculo con la atención primaria. Entonces ya se construyó un protocolo de diagnóstico y manejo de anemia microcítica para atención primaria. Esto está en borrador, lo estamos modificando, lo estamos actualizando, para que todos los médicos entonces cuenten con este protocolo, donde se va a hacer, lo base es el análisis integral del hemograma. Los residentes de medicina interna en este mes, la doctora Lisbeth López me manda
el listado de protocolos, y el doctor de Mera, el listado de los protocolos que se van a hacer con los residentes de R1. Yo quiero que los residentes de los demás hospitales, por lo menos de medicina interna, se sumen a la construcción de protocolos clínicos. Los residentes, el Servicio de Medicina Interna es una escuela de protocolos basado en el programa de docencia de los residentes. O sea, la doctora Lisbeth López, la jefa, este es un protocolo que se está haciendo. Así que vamos a esperar este protocolo para unirlo con este, para mandarlo a atención primaria también, ¿no? Esto es para atención primaria, para todos los internistas, para las policlínicas y atención primaria. Y en proceso, que ya está hecho, el protocolo bueno, estos dos de anemia microcítica, ¿no? Protocolos clínicos de medicina general y los residentes de medicina, que ya lo vimos en el servicio. Este es el protocolo de linfoma, de abordaje inicial del linfoma, del Servicio de Medicina Interna, que ya tiene muchos años de estar usándose, y entonces aquí hay algunos aspectos generales para cuando uno sospecha de linfoma, como la primera probabilidad o el diagnóstico de trabajo. Entonces, cuando ya está el diagnóstico de trabajo, entonces le ponemos el protocolo y nos guiamos por el protocolo para no hacer cosas innecesarias y que nos lleven al desvío, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en el detalle en este protocolo. El protocolo ya existe y es viejo. Entonces, es importante, entonces, las consultas a cirugía general, la radiología intervencionista cuando es propio, y a cirugía general. Estos son los ganglios. Estos son ganglios que retroperitoneales o mediastínicos, que si los hubiera solo, entonces había que llamar radiología intervencionista. Si hubiera inguinal, el cirujano general, que no es de primera escogencia, el inguinal. Pero si es supraclavicular, cervical y axilar, entonces el cirujano general, obviamente, ¿no? Ya que hay alguna clasificación que puede ayudar. Esto no es para el hematólogo va a entrar en una fase de manejo y tratamiento ya específico. Y esto lo hicimos mucho antes del 2019 y lo estamos usando y vamos a someterlo en este preciso momento para que se pueda revisar por los residentes de medicina y con el aval de hematología. Y este es el protocolo de soporte clínico de tumor de primario desconocido. Y no vamos a entrar en el detalle en este protocolo, pero este protocolo es bien importante porque ya cuando tenemos un primario desconocido, no sabemos si es un carcinoma, no sabemos cuál es, entonces tenemos que ver las variedades, ¿no? ¿Qué variedades? Si es un carcinoma, si es un linfoma, un melanoma, un sarcoma, etcétera. La inmunoquímica ayuda. En el adenocarcinoma se presenta en un 70%, fíjense. No sabemos, yo no sé todavía cuál es la inmunoquímica de este paciente, si está hecha o no, porque nosotros no teníamos reactivos. Entonces, o si es un carcinoma pobremente diferenciado, que es un poco menos, pero la probabilidad es más alta que sea un adenocarcinoma, ¿verdad? Esto es una inferencia, esto tenemos que esperar la inmunoquímica, pero esto lo dice el protocolo, ¿no? Este protocolo. Entonces este protocolo tenemos que actualizarlo en medicina interna, que fue que lo hizo hace varios años, con patología, tenemos que someterlo a patología, lo enviaremos a la jefe de patología para que lo analicen y den sus recomendaciones a los hematólogos y al Instituto Oncológico que ya se mandó, ellos hicieron una revisión, la doctora Heidi Cedeño, que hizo una revisión hace un par de años, y tenemos que actualizarlo nuevamente. Y aquí entonces tenemos la esperanza de que los protocolos de soporte clínico, las nuevas generaciones, y aquí por excelencia tenemos la jefa de docencia, que es nuestra jefa de protocolos clínicos también, la que nos lleva a la escuela de protocolos clínicos, y el doctor de Mera, que es jefe de docencia de residentes, el doctor Dahoud, que es jefe de residentes, los residentes. Entonces la esperanza es que los jóvenes promuevan el uso, la confección y uso de los protocolos. Esta es parte de la escuela de los protocolos clínicos. Ya acá la doctora Linda Navarro, que hizo un rol muy importante en la conducción del servicio por varios años y ahora está en DEMSI. Muchas gracias.